Hola. Hola, buenas. Si os parece, vamos a comenzar con el desarrollo de esta mesa. En primer lugar, quería decir que es un placer estar aquí un año más en estas jornadas de Avisa, que llevan por su 13ª edición. Y bueno, que es una alegría ver tantas caras conocidas otra vez, que no faltan a su cita, y también una satisfacción ver pues muchas caras nuevas, pues fruto de que demuestra, ¿no?, el tirón que tienen estas jornadas, que ya baten de nuevo récord de asistencia, ¿vale? Y que desde la Junta pues preparamos con todo el cariño y mucho esfuerzo, y esperemos que os gusten. Vale, sin más, bueno, vamos a dar comienzo con la primera mesa, que lleva por título Soluciones asistenciales futuras. Para esta primera mesa hemos invitado a 3 profesionales sanitarios, no son técnicos, no son informáticos, para que nos cuenten su experiencia y cómo ven los retos que plantea la sociedad que ya vivimos y sobre todo la que nos viene, ¿no? Entonces, bueno, sin más, voy a dar paso al primer ponente, que es Juan José Soler Cataluña, que es jefe del Servicio de Neumología del Departamento de Salud de Valencia, Arnau de Vilanova y Liria. Es profesor de Medicina de la Universidad de Valencia y miembro del Comité Científico de la Guía Española de la EPOC, GES-EPOC. Gracias. Juanjo, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. He de reconocer que esto es un poco extraño para mí. Sabéis que siempre cuando os llamamos estáis al quite y siempre con alguna duda tecnológica que no sabemos resolver. Pero bueno, dicho esto, muchas gracias a Avisa por la invitación. Gracias, por supuesto, a Cayetano, al presidente, y a Manu, con el que trabajamos todos los días, y que he de reconocer que tanto él como David pues resuelven muchas de nuestras dudas. Yo no sé si voy a aportar soluciones asistenciales. Eso sería quizás demasiado pretencioso por mi parte. De alguna forma, lo que sí que quiero traeros es algunas de las reflexiones que como clínico bueno, pues tenemos sobre las necesidades que planteamos, ¿no? Y algunas potenciales ideas que uno puede tener en la cabeza, pero que no significa que sean realmente el camino a recorrer. Por lo tanto, insisto, serán más reflexiones que soluciones, ¿no? Y si me lo permitís, quería empezar citando a este señor, que es Sir William Osler. Este señor es para muchos el padre de la medicina moderna. Hace algo más es un médico canadiense que fue nombrado Sir por los británicos porque al final falleció en Cambridge. Probablemente el médico más laureado y probablemente el padre de la medicina moderna, ¿no? Este hombre hace muchos años decía que el buen médico pues trata la enfermedad, pero realmente que el gran médico lo que hace es que trata al paciente con la enfermedad, y subraya la palabra paciente. Esto es importante porque es el inicio de la medicina centrada en el paciente. Todo gira alrededor del paciente, no de la enfermedad. Yo voy a hablar mucho de EPOC porque es a lo que me dedico y os pondré ejemplos de EPOC, pero la EPOC es una enfermedad que tratamos, pero tratamos al paciente con EPOC, que tiene otras muchas cosas. Y este es un inicio conceptualmente muy importante que ha venido a cambiar la medicina en los últimos años, y estoy hablando de hace 100 años. Bueno, 100 años después, otro gran médico, este es compañero y es conocido y lo tenemos vivo, es Álvaro Agustí, que se dedica especialmente a la EPOC, que es el padre de la guía mundial de la EPOC. Bueno, pues él nos dice que las enfermedades son mucho más complejas de lo que todos podemos pensar. Y si os fijáis en el ejemplo de la EPOC, insisto que la voy a citar muchas veces, pues Álvaro nos dice que el paciente con EPOC tiene EPOC. Pero si os dais cuenta tiene otras muchas cosas, ¿no? Tiene cáncer, tiene enfermedad cardiovascular, puede tener osteoporosis, puede tener enfermedades metabólicas, y todo eso está relacionado. El paciente con EPOC tiene una prevalencia de cardiopatía isquémica del 25%, está relacionado, íntimamente relacionado. Pero por debajo de la esfera clínica, que es la que vemos nosotros, hay toda una serie de redes biológicas, de mecanismos biológicos que subyacen. Subyace la inflamación, el estrés oxidativo, el envejecimiento, y por debajo está la genética. Y la genética, a veces la epigenética, los polimorfismos, todo está relacionado.
Si me permitís, arriba del todo, aquí, tenemos el ambiente. No es lo mismo que un paciente con EPOC viva en un cuarto piso sin ascensor que viva en una planta baja. Probablemente va a dejar de hacer actividad y eso tiene repercusiones. Por lo tanto, el manejo clínico de los pacientes tiene que tener en cuenta esta enorme heterogeneidad y complejidad, ¿vale? Y en este sentido de este nuevo mundo relacional, estamos empezando a cambiar la medicina respecto a los conceptos clásicos. William Osler, que es el padre, como digo, de la medicina moderna, nos enseñó a los clínicos a decir, a ver, tú tienes un problema de tos, de disnea, probablemente está sufriendo el órgano pulmón. Pero poco a poco lo que vamos haciendo es bajando del pulmón, estamos bajando a la vía aérea, pero luego vamos a la célula concreta y luego al mecanismo molecular. Es una estrategia reduccionista. Sin embargo, la realidad no es esta. La realidad es eso que estáis viendo ahí. Esto es Laszlo Barabasi, que es una de las personas que más ha trabajado en esta, lo que nos viene a decir es que la biología humana es muy compleja. Es un sistema biológico complejo y perfecto, donde todo está relacionado. Claro, aquí aparecen las enfermedades neoplásicas, pero aparecen las enfermedades respiratorias, las cardiovasculares, todas están vinculadas. Si me permitís un poco la comparación, este sistema biológico complejo es como lo que está pasando ahora con los aviones, ¿no? Los aviones, las rutas comerciales están francamente son muy complejas, ¿no? Y dentro de esas rutas están los denominados hubs. Heathrow es un hub, es un aeropuerto estratégico, porque tiene muchas conexiones. Si de repente aparece, como apareció hace unos años, el volcán que creo que era por Noruega y tal, bloqueó Heathrow, se cae todo digamos, los vuelos internacionales. Bueno, pues algo parecido pasa con la salud. Nosotros tenemos determinados hubs que podríamos tocar. Claro, la estrategia, por lo tanto, no es la reduccionista, sino ir realmente donde están los nodos. Claro, para hacer este análisis o esta estrategia de análisis, lo que los matemáticos nos dicen es que tenemos que hacer un análisis estadístico distinto, tenemos que utilizar lo que se llaman escalas libres, o sea, análisis de redes libres de escala. Esto es una tecnología completamente distinta. Y para eso, ¿qué necesitamos? Para eso os necesitamos a vosotros. Para esto necesitamos el gran manejo de los datos. Integrar conjuntamente datos clínicos, datos biológicos, datos metabólicos, las ómicas famosas, ¿no? Este es el gran reto de la nueva medicina, ¿no? Esto ha dado lugar o está dando lugar a lo que conocemos como la medicina 4P. Incluso algunos ya hablan de la 6P, ¿no? La medicina 4P es una medicina que es la que nos llega en el futuro, una medicina que es personalizada, predictiva, preventiva y participatoria, ¿no? Y cuando hablo de personalizada es porque se integra toda esta información y lo que buscamos en el futuro es decir, a ver, tú que tienes esta alteración genética o que tienes este polimorfismo al receptor y que tienes esta característica clínica y este biomarcador, a ti te tenemos que dar un tratamiento diferente. Esto es lo personalizado, pero lo interesante es cuando sea predictiva, cuando yo sea capaz de predecir el riesgo de la persona. Para eso necesitamos no solo mucha investigación, sino mucha integración de datos, muchos datos bioinformáticos. Es un reto. En este esquema vemos cómo ha transcurrido desde la época de William Osler la medicina curativa, donde fijaros a principios de siglo lo que preocupaba eran las infecciones. Ahora acabamos de tener otra pandemia y hemos vuelto un poco al principio, ¿no? Pero toda la estrategia, el cambio de estrategia fue la higiene. Gracias a la higiene empezamos a mejorar la expectativa de vida. Eso ha ido cambiando con el paso del tiempo, con la llegada de los antibióticos, con las enfermedades cardiovasculares y la revolución que ha supuesto, ahora las oncológicas y lo que es la medicina de la precisión. Pero realmente donde daremos un salto cualitativo es cuando en vuestra era, en la era de los números, en el Big Data. Bueno, el Big Data tiene sus pros y sus contras, ¿no? Luego lo analizamos. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Y quiero aterrizar un poco a dónde estamos. Estamos realmente utilizando lo que conocemos como la medicina basada en la evidencia. Todos los clínicos ahora nos amparamos en las guías de práctica clínica, que son donde nos sintetizan
después de hacer estudios, ensayos clínicos, donde nos dicen, mira, lo mejor es hacer esto, porque lo he demostrado con un método científico. Eso es la medicina basada en la evidencia. Nos falta un recorrido, ¿no? Y estamos justamente aquí. Bueno, hecha esta introducción un poco, decir, bueno, os necesitamos para dar el gran salto a la medicina personalizada, a la medicina de futuro, y ahí vamos a trabajar codo con toda la parte de la bioinformática y con el manejo masivo de datos. Lo cierto es que yo ahora sí que quisiera un poco centrarme en algunas reflexiones personales actuales, ni siquiera tan futuras, actuales, ¿no? Mira, cuando un clínico está delante de un paciente, bueno, al final tiene que tomar una decisión. Lo nuestro son decisiones clínicas. A veces pongo tratamientos y a veces pido pruebas diagnósticas. Son decisiones clínicas. Esas decisiones clínicas parten de un punto importante que es la anamnesis, el preguntarle al paciente qué le sucede y obtener una información. En función de cómo estás formado, en función de una serie de principios, bueno, pues tú tomas una serie de perdón, acá no sé si lo he cerrado o he sido yo. Vale, hay una serie de percepciones, haces tus racionamientos y emites un juicio clínico, un juicio diagnóstico. Y a partir de aquí tomas una serie de decisiones que te llevan a hacer intervenciones y procedimientos. Claro, esto es muy variable. Este es uno de los grandes problemas que tenemos en la medicina actual. Existe una enorme variabilidad. Esa variabilidad es entre tú y yo, entre dos médicos distintos ante un mismo proceso. Ante el paciente con EPOC existe variabilidad. Pero es que incluso un mismo clínico, ante el mismo proceso en momentos distintos, puede variar. Claro, esto es un problema, porque esto genera enorme incertidumbre. Incertidumbre en la observación que tengo, incertidumbre en el razonamiento y, lo que es peor, incertidumbre en la toma de decisiones. Y esto va a conllevar algunas consecuencias que son notables. Os pongo unos datos, estos son datos de la Comunidad Valenciana, un estudio que hicimos hace tiempo. Os vuelvo a citar a la EPOC, ¿no? La EPOC nos dice en las guías de práctica clínica, basándonos en la evidencia, que lo mejor que podemos hacer para diagnosticar es utilizar la espirometría. Es imprescindible utilizar una espirometría para diagnosticar un EPOC. Esto es así. Bueno, pues en esta gráfica tenéis 10 hospitales de la Comunidad Valenciana. Los H1 eran, perdonad, estoy aquí un poco torpe, los H1 eran incluso comarcales, los H3 universitarios, y este es el porcentaje de diagnóstico correcto, uso de espirometría de diagnóstico correcto. Lo que estáis viendo es una enorme variabilidad. Tenemos un hospital universitario, las cosas han cambiado, que no llegaba al 5% de diagnósticos correctos, porque no estaba utilizando la espirometría. Y había otros hospitales que llegaban al 80%. ¿Y esto por qué? Si estamos en la misma comunidad, probablemente los mismos medios, posiblemente, incluso estoy hablando de que eran comarcales y aquí universitarios. ¿Por qué variamos tanto? ¿Qué influye en esta variabilidad? Bueno, esto es un reto que tenemos entre todos, porque esto tiene importantes consecuencias. Este es otro estudio también de EPOC, es una auditoría clínica nacional. Se hizo en más de 130 hospitales de toda España. Y aquí lo que se estudia es ni más ni menos que la mortalidad después de un ingreso hospitalario. Los pacientes con EPOC tienen alto riesgo de muerte. Entonces, a los 90 días se vio cuántos fallecían y cuántos no fallecían. Y están agrupados los datos por comunidades autónomas. No os voy a decir cuáles eran nuestros datos, ¿vale? Pero simplemente es el mensaje, es que fijaros que estamos hablando de consecuencias de mortalidad y aquí hay un 5% de mortalidad y al lado un 19%. Oiga, el mismo Sistema Nacional de Salud. Esto no puede ser. Que estamos impactando en la mortalidad. Si el problema de la variabilidad es enorme, es muy trascendente, ¿no? Fijaros, técnicas inapropiadas. Se estima que un 60% de las colecistostomías que hacemos no están bien indicadas, o de los bypasses coronarios tampoco. En este estudio, que es un estudio antiguo, pongo aquí, son más de 2.500 pacientes y analizaron, bueno, en aquellos pacientes donde estaba indicado hacer un cateterismo para hacer una angioplastia, pacientes con cardiopatía isquémica, bueno, pues resulta que aquí, arriba, a ver si lo puedo apuntar, aquí, estos pacientes estaban recibiendo tratamiento médico cuando lo que les tocaba es una angioplastia. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia de todo esto? Mayor mortalidad. A donde voy a parar es que la variabilidad comporta enormes perjuicios. ¿Y podemos reducirla? Este es el gran reto.
Yo creo que sí podemos reducirla. Para eso lo que hacemos es utilizar protocolos, guías, etcétera, basadas en la evidencia. Pero estas tampoco se aplican. Y aquí es donde entráis vosotros. Porque mirad, esto es Orión, lo conocéis todos. ¿Orión qué es? Bueno, está muy bien, hemos dado un paso enorme. Pero Orión, esto es una hoja de anamnesis, es campos de texto libre. Y campos de texto libre es el campo abonado para la variabilidad. Yo puedo escribir 50 cosas o no escribir nada. Yo puedo escribir lo que toca de información o no escribir nada. Por lo tanto, ¿me podéis decir que con esto sí vamos a reducir la variabilidad no deseada? ¿Vamos a reducir o vamos a conseguir tener un Big Data adecuado? Perdona, si yo no apunto nada, si yo no escribo nada, ya puede venir el Big Data que venga, que no va a coger ningún dato. Lo que no está escrito, nadie lo puede analizar, ¿no? ¿Podemos obtener indicadores de calidad asistencial para decir si esto mejora o no mejora? ¿Qué indicadores tenemos? Los indicadores que tenemos son de codificación. ¿Codificamos bien? Pues tampoco. Pero desde luego esta información no la tenemos. Ni siquiera podemos ajustar la prescripción adecuada, ¿no? Si yo quiero revisar si estamos bien poniendo los fármacos o no, no tengo información para analizarlo, ¿no? Y luego, por supuesto, el tiempo que consumen, ¿no? Evidentemente hemos ganado mucho, pero el que está delante del ordenador, ahora el clínico está todo centralizado en el ordenador. Esto consume mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicas a la parte administrativa y cuánto a la asistencial, ¿no? Bueno, bajo mi punto de vista, tenemos que cambiar. Y no sé si es una solución, es un planteamiento. Yo creo que una de las claves para mí es la estructuración. Tenemos que tener una recogida estructurada de la información y que esa información esté basada en la evidencia. Hace un cierto tiempo estuvimos trabajando en la Comunidad Valenciana, seguramente os sonará, en el Plan de Salud de la EPOC. Hicimos un proceso asistencial integrado y en esencia lo que buscábamos era utilizar la asistencia, utilizar la asistencia para decir, bueno, estos son los pasos que tienes que dar y si tú estás en el paso diagnóstico 1, pues recoge una información estructurada, basada en la evidencia, ¿vale? Esto nos va a permitir llevar a reducir la variabilidad y a tener mejores resultados, ¿no? Puede ayudar a la recogida sistemática de la información y además puede ayudar al clínico porque puedo meter algoritmos por debajo que me digan si haces esto o haces lo otro, yo te recomiendo que hagas esto. Luego tú puedes hacer lo que quieras. Bueno, esto que os parece utópico y que permitía hacer la monitorización, lo llegamos a desarrollar. Se llegó a poner en marcha un programa, un software que se estuvo trabajando en él con un proceso asistencial integrado basado en la evidencia. Bueno, esto veis aquí, empezábamos aquí, aunque es mejorable posiblemente, pero esto es recogida estructurada de la información. Esto nos permitía no solo esto, sino que además habían reglas que ayudaban a la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas. Y todo esto se hizo, bueno, son más ejemplos, todo esto se hizo con una visión 360, es decir, centrada en el paciente, no en la EPOC, centrada en el paciente porque tenía varias cosas. Bueno, he de deciros que al final este proyecto falleció en la orilla y falleció por un problema de interoperabilidad. Y alguno de vosotros ya me dirá alguna vez por qué, porque yo todavía estoy esperando una contestación, ¿no? Es muy triste, pero yo creo que esto es a donde tenemos que ir. Manu, voy a acelerar un poco. Esta es la medicina que estamos diseñando, medicina un poco centrada en el paciente, y aquí vosotros tenéis mucho que decir. No voy a decir nada de calidad asistencial, de coordinación asistencial, es un gran reto y yo creo que las herramientas nos pueden ayudar. Esto es como diseñamos nosotros ese plan de salud de POC integrado, asistencial e informatizado, y ahí, como veis, hay rol para enfermería, rol para el médico, y la coordinación es qué haces tú, qué hago yo y cómo nos hablamos. No es este para ti y este para mí. No, no, el paciente está en el centro. Esto es lo que se diseñó, ¿no? Y, por supuesto, las TICs. Termino un poco con las TICs, con un mensaje. Bueno, evidentemente, la pandemia nos ha traído cosas muy malas, pero algunas buenas. Pero todavía estamos muy lejos, ¿eh? Esto todavía no lo hacemos. Lo que hacemos es el teléfono. Esto sí lo estamos haciendo. Ahora también nos está enseñando a pensar. Realmente yo soy jefe de servicio y tengo a veces que gestionar un poco esto y puse consultas telefónicas y presenciales y no presenciales. Consumen el mismo tiempo.
consumen el mismo tiempo. Es decir, algo más tenemos que hacer y están bien, evidentemente te da soluciones a distancia, puedes hacer cosas distintas, pero necesitamos un cambio de la organización. El tiempo que nos lleva esto tenemos que mejorarlo. Tenemos problemas de burocratización. Repito, estamos delante del ordenador. Yo cito, yo pido, yo prescribo, yo receto, y el tiempo de la anamnesis, eso hay que mejorarlo. El valor añadido, esto es muy relevante. Yo hago visitas y programo cada 6 meses o cada 3. ¿Qué valor le doy a ese paciente? ¿No sería mejor cambiar el modelo, que el paciente viniera cuando tiene problemas? Pero para eso necesito monitorizarlo desde casa y ahí nos tenéis que ayudar, ¿no? Y finalmente, ¿hay un futuro para la inteligencia artificial? Personalmente creo que sí, pero lo más importante es que yo creo que todos los avances tecnológicos que obtengamos tienen que pasar por un elemento básico, que es la transformación, el cambio del modelo organizativo. La tecnología no sirve de nada si tú no cambias procesos. Tienes que modificarlos, ¿no? Esta es un poco la idea. Bueno, esto es un caso de inteligencia artificial, me lo paso. Y la conclusión, Manu, perdona por el tiempo. En principio, hemos visto que caminamos rápidamente hacia una medicina personalizada y ahí tenéis mucho que decir porque vamos a necesitar manejo de grandes cantidades de datos. Pero volviendo a la Tierra, creo que tenemos el problema, bajo mi punto de vista, un problema que impacta en muchas dimensiones, incluso que tiene que hacer en resultados de salud, es el de la variabilidad asistencial no deseada. Y no lo he dicho, pero el principal motivo de variabilidad no deseada somos nosotros. No es la consellería, no son nuestras estructuras, somos nosotros. Y eso hay que modificarlo. Para eso necesitamos sistemas informáticos estructurados, creo que nos van a ayudar, que estén bien concebidos, orientados a la medicina basada en la evidencia y creo que nos pueden ayudar. Y lo demás, la telemedicina, la telemonitorización, la inteligencia artificial, bienvenida sea, pero siempre que se adapte y sea una herramienta más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juanjo, por tu ponencia, ha sido muy interesante. Y ahora nuestra siguiente ponente es Clara Hurtado Navarro, que es adjunta de Enfermería de la Unidad de Docencia y Calidad del Hospital Universitario Dr. Peset. Cuando quieras, Clara. Bueno, yo hablaré desde aquí porque acabo de pasar un catarro y necesito todo mi kit de caramelos y de agua y demás. Bueno, ya me han presentado. Soy Clara, soy enfermera y soy adjunta de docencia de la unidad soy adjunta de enfermería de la Unidad de Docencia y Calidad. Perfecto. El departamento de Valencia Dr. Peset es un departamento que está situado en el sur de la comunidad de la provincia de Valencia, perdón, de la capital de Valencia, de la ciudad, y atiende a unas 285.000 personas del sur de la ciudad y también de algún pueblo colindante. Tenemos un hospital de 511 camas y trabajamos también con 11 centros de salud y 10 consultorios auxiliares. Yo voy a hablar desde el punto de vista de la enfermera de hospitalización, que es el ámbito en el que yo he trabajado siempre. Pero vamos, yo creo que cualquier cosa de las que pueda decir sirve también para cualquier ámbito, ¿no? El ámbito de la primaria. Desde luego no tiene ningún sentido plantearnos hoy en día lo que la tecnología ha supuesto para la asistencia sanitaria, ¿no? Desde cosas tan mundanas como la gestión de stocks hasta los robots que operan, ¿no? Pasando por la teledermatología o cualquier app que hay que puedes descargarte en un móvil tanto para profesionales como para pacientes. También el hecho de tener a disposición los sistemas de información y la tecnología ha hecho que, bueno, por ejemplo, instituciones como la EBES haya hecho el campus de salud para la ciudadanía, donde los ciudadanos pueden apuntarse a cursos que les enseñan el autocuidado. Lo que para nosotras como enfermeras supuso un antes y un después, desde luego fue la aparición de Orion Clinic, ¿no? Y yo creo que fue un salto, como ha dicho Juanjo, pues fue algo importante
porque pasamos de tener un sobre de papel lleno de papeles inorganizable y ilegible a tener una historia clínica estructurada. Para la seguridad del paciente fue importante también, desde luego fue un paso, pasamos de tener unas prescripciones ilegibles a poder diseñar o a poder tener un sistema de administración y prescripción de medicamentos que tiene una trazabilidad, ¿no? Y eso desde luego es importante. Para nosotras como enfermeras, además, supuso la estandarización de los cuidados enfermeros, porque en el Orión tenemos un apartado donde podemos hacer nuestra valoración de enfermería y nuestro plan de cuidados, y podemos utilizar la taxonomía Nanda-Nignok, que es la taxonomía enfermera que utilizamos nosotras para trabajar. Desde la valoración enfermera con las necesidades básicas, pues nosotros podemos elaborar diagnósticos, intervenciones enfermeras con los resultados que queremos obtener, y además utilizamos una taxonomía que está regulada por la ley, ¿vale? Porque el decreto que aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos del Sistema Nacional de Salud dice que el informe de cuidados de enfermería tiene que estar estructurado o tiene que tener los diagnósticos, los resultados y las intervenciones con esta taxonomía. Es verdad que, bueno, que sistemas de información tenemos muchísimos. Yo los que pongo aquí son los que conozco en mi departamento. Seguro que hay infinidad más, pero bueno, a mí ya me bastan, me bastan, porque no se hablan todos entre ellos y generan problemas primero problemas de integración, ¿vale? Luego problemas de dependencia, porque es verdad que la tecnología nos ayuda mucho, pero al final lo que ocurre es que somos muy dependientes de la misma. Y el día que se instala la nueva versión de Orión y falla por lo que sea, parece que se vaya a hundir el hospital, ¿no? El teléfono no para de sonar y no para de sonar, y voy a llamar porque es que no veo mi valoración, o voy a llamar porque no veo las placas, y dices, no llames más, que ya lo saben, no hace falta que llames más, que ya están en ello seguro. Pero igual no se han dado cuenta, imposible que no se hayan dado cuenta, se han dado cuenta seguro. Y además, un problema que yo desde la ignorancia percibo también es que hay una gran complejidad, ¿no? Y que cualquier cosa que pretendamos incluir, o cualquier novedad que pretendamos incluir, pues todavía genera más complejidad, ¿no? Y cuanto más complejo es el sistema, pues más fácil es que falle y más difícil es tener una visión integral de qué es lo que está pasando, ¿no? Desde el punto de vista de las enfermeras, tenemos una serie de dificultades para utilizar los datos. Yo creo que uno de los principales es que registramos poco todavía. Y además muchas veces registramos en diferido. Registrar en diferido supone que primero que hay que transcribir los datos, con lo cual tenemos una fuente de error, y segunda que esos datos no pueden ser utilizados en tiempo real. Y además ocurre que muchas veces registramos en lugares inadecuados, ¿no? No registramos el dato donde debe registrarse y luego no lo encontramos cuando lo necesitamos. Y luego, por otra parte, es verdad que hay un problema de competencia digital, ¿no?, de los profesionales. Muchas veces tenemos dificultad para entender lo que es el proceso en su integridad, o entender lo que el sistema de información supone, y tenemos dificultad para acceder a los datos porque no sabemos cómo hacerlo. Aunque también es verdad que hay otros factores que no dependen tampoco de nosotros, ¿no? Uno de ellos es la variabilidad, y hablo de variabilidad en cuanto a sistemas y recursos interdepartamentales, ¿no? Los distintos departamentos de la comunidad no tienen los mismos sistemas de información ni tampoco tienen los mismos recursos. Y luego hay un problema para nosotras como enfermeras, y es que la actualización de la Nanda-Nignok, que se realiza cada 4 o 5 años, en Orion Clinic no está centralizada, con lo cual tenemos distintas versiones de Orion Clinic con distintas versiones de Nanda-Nignok, y estamos utilizando diagnósticos que a veces están ya descatalogados, ¿no?, en la taxonomía.
Y luego otra de las dificultades que tenemos es que tenemos muchas limitaciones del acceso al dato, ¿no? Que eso bueno, pues es comprensible un poco por la protección de datos, pero que nos supone que tenemos una dependencia de otros profesionales para poder acceder a ellos. Bien, pues esto ¿cómo lo podemos arreglar, no? Pues yo soy adjunta de docencia y es verdad que la formación puede ayudar a aumentar la capacitación digital. Es verdad que, por ejemplo, en enfermería ocurre que hay mucha rotación de personal y el hecho de estar con gente joven continuamente que va llegando también hace que las enfermeras, que un poco lo que es el acceso, el manejo de los sistemas vaya siendo cada vez más fácil para las enfermeras. Pero sobre todo yo creo que lo importante es hacerle entender al profesional que el tiempo que utiliza aprendiendo a manejar el sistema de información y registrando el dato no es tiempo que pierde, es tiempo que invierte. Y para eso hay que darle herramientas o hay que darle soluciones a problemas que puedan necesitar, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el PSET hace ya unos años hicimos un algoritmo de detección de sepsis automatizada que buscaba datos analíticos y generaba alertas inmediatas, ¿no? Esto también se implementó en la FE de alguna manera parecido, los sistemas de respuesta rápida, que son sistemas que necesitan que el dato esté, que para ser eficaces necesitan que el dato esté en tiempo y forma en su sitio, porque si no, no tienen ningún sentido, ¿no? Pierden un poco la razón de ser. Y luego, por otra parte, a las enfermeras asistenciales les podemos dar una serie de información que necesitan para conocer su trabajo, ¿no? ¿Qué necesitan? Pues necesitan saber las características de los pacientes que atienden, su grado de complejidad y los resultados que los cuidados tienen en sus pacientes, ¿no? Tanto hablando de seguridad como de la satisfacción del paciente o incluso de la continuidad asistencial, que es un tema que también habría mucho que decir, ¿no? Sobre todo en los distintos niveles asistenciales. Pero las enfermeras gestoras, además de recibir todo ese tipo de información, necesitan recibir otro tipo de información que haga referencia a la productividad, a las características de la plantilla que tienen para poder maximizar y optimizar la composición de sus plantillas, el grado de actividad que tienen. Entonces, pues eso necesita de muchos sistemas de información a la vez, de datos que están en distintos sistemas de información, ¿no? Nosotros ahora estamos haciendo en el PSET, y me consta que no somos los únicos que lo están haciendo, pues lo que estamos intentando es extraer los datos de los sistemas allá donde estén para elaborar cuadros de mando que permitan pues tanto gestionar nuestro día a día en la asistencia al paciente, como en conocer un poco los resultados que tenemos en los pacientes y medir nuestra actividad, ¿no? Todo esto, ya os digo, utilizando datos que vienen de distintos sistemas de información, ¿no? Y bueno, yo como última reflexión, ¿no? Es decir que todas estas cosas se tienen que conseguir a base de la colaboración y de la empatía, ¿no? De la colaboración, porque yo creo que todos los informáticos y todos los miembros que trabajamos, todo el equipo sanitario, tenemos que trabajar con el paciente en el centro y que yo considero a los informáticos, y los he considerado siempre miembros del equipo, ¿no? Cuando acudo a ellos, acudo como un miembro del equipo, no acudo como un miembro que trabaja para el equipo. Y en cuanto a la empatía, pues si yo soy capaz de ponerme en vuestro sitio y vosotros en el mío, trabajaremos mejor. Y al final, donde tenemos que estar todos es en el lugar del paciente y desde donde nos tenemos que poner todos, porque al final lo que tenemos que buscar son soluciones para ellos, para la población a la que atendemos. Y bueno, nada más, yo creo que me ha ajustado el tiempo, ¿no? Muchas gracias, Clara. No solo te has ajustado, sino que te han sobrado 3 minutos, o sea que perfecto. Bueno, damos paso a nuestro tercer ponente, que es Javier Sorribes Monfort, ¿vale? Es médico de familia
del Centro de Salud de Torreblanca. Buenas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javi Sorribes, como ha dicho Manu, yo soy médico de familia, trabajo en el Centro de Salud de Torreblanca. Torreblanca es un pueblo que está como a 20 minutos conduciendo hacia allá. Pues bueno, lo primero que cuando me proponen, Sara, por ejemplo, hablar en una sala llena de informáticos, pues la primera pregunta es ¿qué hago yo aquí? Y claro, no me imagino hablando en un sitio lleno de informáticos. Por suerte vivimos en una época de inteligencias artificiales, no hace falta imaginártelo, se lo pides a Midjourney, Midjourney te enseña una imagen de cómo sería eso. A ver, pero bueno, por cortar un poco qué hago yo aquí, yo pues bueno, he sido residente de familia, he sido médico de urgencias hospitalarias, he sido consultor SIA, he sido director de médico de primaria, he sido médico de continuada, he sido médico de residencia de tercera edad, he trabajado en emergencias, también en ambulancias, ahora soy médico de familia, estoy en el grupo de innovación tecnológica de SEMFIC. Bueno, que he sido un poco de todo, pero bueno, tampoco voy a extender mucho porque el tiempo es el que hay. Y voy a intentar hablar poco y que el debate dé para más, porque lo que digo yo tampoco es tan interesante. ¿Qué necesita ya la primaria? Vale, tenemos que plantearnos un poco qué necesitamos de las nuevas tecnologías, los médicos de familia y mis compañeras enfermeras que trabajan en primaria, y qué necesitamos ya. A largo plazo no lo sabemos, pero a corto plazo pues necesitamos sobre todo comunicación. Comunicación con el paciente, comunicación con el resto de equipo de atención primaria y comunicación con otros niveles asistenciales. Voy a empezar por lo más evidente, que es la comunicación con otros niveles. Solo en mi departamento tengo no sé cuántas aplicaciones y además cada nivel asistencial usa sus propias aplicaciones. Yo veo mis pacientes en SIA, los compañeros del hospital ven los pacientes en Orion Clinic. Algunas cosas las veo, otras tengo que entrar directamente a Orion Clinic a verlas. Mis analíticas de SIA las veo en SIA, pero sus analíticas tengo que entrar a GESLab a verlas. Necesitamos mejores integraciones, porque las integraciones hasta ahora me dejan ver casi todo, pero casi todo no es todo. Y casi todo quiere decir que a veces se pierden cosas. Y si yo tengo un paciente que se ha hecho la analítica en GESLab, SIA no sabe que tiene una glicada pedida y yo le pido otra. O si lo sé, y si no, yo doy por hecho que ese paciente no se está haciendo glicadas. Entonces, tenemos herramientas de remisión y de evolución. Es decir, yo le puedo mandar un paciente a especializada y especializada me lo puede devolver, pero no tengo forma de hablar sobre ese paciente, más que no sea en un cruce de interconsultas pasivo-agresivas, que a veces pasa. Pero más allá de eso, no tenemos una forma ágil de hablarnos, más que no sea coger el teléfono y que yo intente localizar a Juanjo o Juanjo me intente localizar a mí. Pero más allá de eso no tenemos una forma ágil de comunicarnos sobre un determinado paciente. Sin embargo, otros servicios de salud sí que lo tienen resuelto. Tienen aplicaciones que se pueden comunicar con el paciente, tienen formas resueltas que nosotros no tenemos. Luego hablaremos un poco de eso. Comunicación con el resto del equipo. Es decir, tenemos equipos de atención primaria multicéntricos. Por poneros un ejemplo muy sencillo, estamos en Benicàssim. Benicàssim es un centro, como sabéis, es un pueblo, como sabéis, turístico. Tiene un consultorio, un centro de salud, donde se atiende habitualmente a la mayoría de la población, y en verano abre 4 consultorios auxiliares. La comunicación de ese equipo con el resto de centros tiene que hacerse fuera de la historia clínica. No hay una forma ágil de comunicarse entre esos centros. Pero dentro del mismo centro, mi comunicación con mi enfermero es abriendo la puerta y hablando con él. Yo tengo suerte, mi enfermero está en la puerta de al lado. Yo conozco centros donde el enfermero está 2 plantas más arriba. Claro, eso no es operativo, buscarnos por el teléfono no es operativo y además no deja rastro. Es decir, tenemos que tener formas ágiles de comunicarnos dentro del propio equipo de atención primaria. Y además, teniendo en cuenta que no todos los profesionales tienen acceso a la historia clínica del paciente. Ejemplo, yo tengo que poder darles a mis administrativos una indicación de qué tiene que hacer ese paciente. Y no tengo una forma ágil de hacerlo hoy en día, más que no sea darle al paciente una hojita que lleve al mostrador donde diga, necesitamos formas nuevas de comunicarnos dentro del equipo de atención primaria. Y necesitamos comunicarnos con el paciente, sobre todo con el paciente. Eso va a implicar que el paciente va a tener mayor accesibilidad al sistema sanitario.
Y eso tiene cosas buenas y cosas malas. A favor de que el paciente se comunique con nosotros está la accesibilidad al sistema sanitario. Siempre teniendo en cuenta que todo aquello que amplíe la accesibilidad por vías tecnológicas no puede reducir la accesibilidad por otras vías. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el 70% de los pacientes que atendemos no tienen un móvil inteligente. Porque el 70% de los pacientes que atendemos son gente mayor o son gente en riesgo de exclusión social. Hablo de primaria. Luego sí, hay determinadas especialidades hospitalarias que atienden pacientes mayoritariamente jóvenes. Pero nosotros no. Nosotros atendemos a pacientes que habitualmente no tienen acceso a un móvil. Está muy bien todo esto. Pero si esto va a implicar, sí o sí, como se ha hecho en algunos momentos de esta pandemia, que el único acceso a la sanidad era telemático, eso significa dejar gente atrás. Y eso es una cosa que la sanidad pública no se puede permitir. Y tiene, por supuesto, a favor la comodidad. El paciente joven que tiene acceso a nuevas tecnologías, si a través de esas nuevas tecnologías se va a poder comunicar con nosotros, y hoy en día hablo de teléfono, pero entendemos que esto no va a ser difícil de extender a otras cosas, quiere decir que va a haber comodidad. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, van a pasar otras cosas, que no siempre son necesariamente buenas. Entonces, la primera y más importante es la que he puesto en medio, porque soy así de tonto. La medicalización. Ya vemos en las consultas de medicina de familia un montón de consultas por problemas que no son problemas médicos. Me ha dejado el novio. Se ha muerto mi padre. Y es que, claro, no puedo dormir. Yo, claro, es que solo faltaría, ¿no? Que se hubiera muerto tu padre y tú estuvieras contento. Estamos viendo un montón de consultas por cosas que no son problemas médicos. Tengo un compañero que medio en broma, medio en serio, decía que las cosas que antiguamente contaban al cura, ahora nos las cuentan a nosotros. La medicalización de la sociedad es un problema. Aumentar la accesibilidad, va a aumentar la medicalización. ¿Qué va a pasar? Que a estos que nosotros vamos a acabar hartos de esta gente. Los profesionales van a acabar más quemados. Va a aumentar su presión asistencial. Porque la presión asistencial, si hay accesibilidad, tiende a infinito. Tú dejas una agenda abierta de un profesional sanitario y se va a llenar. ¿Y qué va a pasar? Que va a ser muy difícil resistir la tentación de esos pacientes de ponerles un tratamiento. Y aquí hay un concepto muy médico que es la iatrogenia. Es decir, a esos pacientes, algunos de esos pacientes, por culpa de esos tratamientos que tampoco necesitaban, van a tener efectos secundarios. Pero sí que es verdad que tenemos una asimetría de comunicación con el paciente. El paciente utiliza sistemas de comunicación en su vida diaria que no puede usar con nosotros. Es súper difícil mandar un correo a un sanitario, por ejemplo, que es algo bastante evidente, ¿no? Es decir, os pongo un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un paciente que se ha hecho una analítica en la Mutua. Spoiler, las analíticas de Mutua siempre llegan a la conclusión de que tienen que ir a su médico. Tengo un paciente al que le han dicho eso y ese paciente no me puede mandar un correo con su analítica. Tiene que venirse con su analítica a mi consulta a enseñármela, para que yo le diga esto, nada. Quiere decir, cosas que son evidentes, que es decir, mandar un correo hoy en día es evidente, ese paciente no lo puede hacer. Mensajería instantánea, por supuesto. ¿Qué pasa? Pues lo mismo que os decía antes, accesibilidad. Yo tengo un paciente al que un servicio del hospital le ha dado su correo electrónico y le ha dicho, cuando tengas esta prueba, nos mandas un correo y te daremos cita. Les está mandando 2 correos al día. ¿Por qué? Porque le dan cita muy tarde y él está mal. Entonces, claro, la accesibilidad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ejemplos. Wearables. Es decir, tenemos un montón de datos de salud generándose que no van a ningún sitio. Problema de esto. Hay una frase que debe ser cita de alguien, pero no me la sé, que dice que cuando tú coges una cucharada de vino y la echas en un barril de caca, obtienes un barril de caca. Y cuando coges una cucharada de caca y la echas en un barril de vino, obtienes un barril de caca. ¿Qué pasa? Tenemos que preocuparnos mucho a la hora de integrar estas cosas con la calidad de los datos. Es decir, ¿de qué datos de estos me voy a poder fiar? Un día, pongo un ejemplo muy absurdo. Yo tengo una báscula inteligente en casa,
de estas que te dice si estás más gordo o más delgado. Generalmente te dice que estás más gordo. Un día se me ocurrió, quería pesar una maleta porque me iba de viaje. Se me ocurrió pesarme con la maleta. De repente engordé 15 kilos. Y la báscula tiene recogido ese dato. Entonces la báscula detectó que yo ese día había engordado 15 kilos. Si eso de repente ahora se pasa a la historia clínica, ¿qué pasa con ese dato? Si el paciente es apañado, coge la app, borra ese dato, tal, bien. Pero si no. ¿Y si luego el paciente llega al hospital y se tiene que poner una medicación en función del peso? En urgencia no van a pesar al paciente, os lo digo yo ahora. Bueno, ¿y qué más necesita el profesional de atención primaria? Nos habéis oído hablar mucho de esto, seguro. Habéis oído lo de la burocratización de atención primaria. Seguro que nos habéis oído a los médicos de familia quejándonos de que hay mucha burocracia, no sé qué, no sé cuántos. Hay un plan de desburocratización, los médicos de familia quieren menos burocracia, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué pasa? Que realmente tampoco nos estamos quejando por la burocracia. Al final, la mayoría de los actos que llamamos burocráticos son actos clínicos. Es decir, ¿las bajas laborales son un acto burocrático? No, hombre, no. Si alguien tiene que decidir si un paciente tiene que estar de baja o no, tendrá que ser un médico. Si un paciente tiene que decidir, si alguien tiene que decidir si ese paciente va con una ambulancia o no, tendrá que ser un médico. Si alguien tiene que decidir si ese paciente se tiene que seguir tomando esta pastilla para la tensión o no, y ver si hay que hacerle alguna revisión más sobre eso, tendrá que ser un médico. Pero en realidad no nos estamos quejando tanto. ¿Muy bien? En realidad no nos estamos quejando tanto por esto, sino que nos estamos quejando por la ergonomía de las aplicaciones. Os pongo un ejemplo muy sencillo con las ambulancias. No sé si conocéis el módulo de petición de transporte sanitario de SIA. El módulo de petición de transporte sanitario de SIA es, además, actualizado este año. Es un formulario web al que le rellenas una serie de datos, carga automáticamente el nombre y la dirección del paciente, tengo que decir en su defensa. Le rellenas todo el resto de datos, cuándo tiene que ir, a dónde, si tiene que ir con acompañante o no, toda una serie de datos y genera un PDF que se imprime. Pero ojo, SIA sabe qué citas tiene mi paciente. Yo puedo entrar al módulo de citación, carga de iris todas las citas, y yo tengo todas las citas especializadas. Yo podría decirle a SIA, quiero hacer partes de ambulancia. Y SIA decirme, ¿de qué citas de hospital estamos hablando? Digo, de esta y de esta. ¿Quieres hacer ida y vuelta? Sí. En 3 clics yo tendría resueltas lo que ahora son 5 citas. Realmente, si eso fuese tan sencillo, al profesional no le molestaría hacer ambulancias. Es decir, cuando nos quejamos por burocracia, nos quejamos por ergonomía de aplicaciones. Desde que hay receta electrónica y prorrogar recetas es relativamente sencillo, nadie en primaria se queja por alargar recetas. Por lo tanto, quien corresponda tendrá que dedicarse a gastarse dinero en contratar informáticos para arreglar esto. Que estos son muchos contratos a Indra, ya lo sé. Ah, mira, cuando digo que os paguen aplaudís, ¿eh? Claro, las plazas valen dinero. A ver, el futuro, pues bueno, pues evidentemente los algoritmos estarán obsoletos, que hoy en día yo me siente delante de un formulario a decirle tiene tanto de colesterol, tanta edad y fuma o no fuma y me diga el riesgo cardiovascular de un paciente, pues eso probablemente no será difícil en pocos años entrenar una IA y que haga una predicción mucho más realista de eso. La introducción manual de datos está obsoleta, es decir, yo ahora tengo un paciente que se ha hecho una analítica de una mutua y si yo quiero tener esos datos en mi historia clínica, me siento y los pico a mano. Evidentemente eso está obsoleto. Habrá que hacer OCR, habrá que hacer transcripción. Ojo que no hablo hablo del siglo XXIII, que esto ya existe todo. La cita telemática solo telefónica está obsoleta. Habrá que poder hacer citas. Aún os diré más. El email y la mensajería instantánea deja rastro, el teléfono no. Yo puedo decirle a un paciente por teléfono que se tome 8 pastillas esta mañana y 6 pastillas por la tarde y luego decir que no, que yo le he dicho que una cada 8. Por email y por mensajería instantánea eso es más complicado.
Y además, viene una generación que está más acostumbrada a esto que hablar por teléfono. Bueno, ya como resumen, pues lo he dicho, un ordenador hará lo que le digas, pero eso puede ser diferente que lo que tú querías que hiciera. Nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Muy interesante también tu ponencia. Y nada, abrimos ahora el tiempo para el debate donde podéis participar. Os animo a que lo hagáis, ¿vale? Podéis consultar cualquier curiosidad de nuestros ponentes. Y yo, bueno, para empezar, me gustaría preguntaros acerca de un concepto que habéis tratado casi todos, que es el tema de la variabilidad, ¿no? Y de la influencia y la perniciosa que tiene en la atención sanitaria, provocando iatrogenias, numerosos procedimientos inapropiados, incremento del gasto, etcétera, ¿vale? Parece que para esto la respuesta es la estandarización y en la estandarización es clave la recogida del dato. Entonces os quería preguntar un poco por vosotros mismos, por vuestros compañeros, vuestro entorno, en cuanto a esa alfabetización, esa profesional, si habéis notado mucha resistencia al cambio, ya que hemos pasado en relativamente pocas décadas de una historia de papel a una historia totalmente digitalizada. Y, bueno, si notáis también que las nuevas generaciones, espero que sí, vengan ya con otra mentalidad, y también qué soluciones creéis que tenemos para paliar este problema. Bueno, yo creo que has introducido varios conceptos en la pregunta, ¿no? Lo primero sí es resistencia al cambio. Yo creo que ahora ya tenemos generaciones, yo ya estoy en la generación de los mayores y yo... Perdona, ¿a mí me escucháis? Sí. La sensación es que desde el punto de vista tecnológico en estos momentos viene una generación nueva, mucho más preparada, pero que ya la generación actual acepta realmente las tecnologías, ¿no? Esto no pasó al inicio, acordaros al inicio de SIA, ¿no? Cuando Abucasi se arrancó, hubo mucha resistencia del cambio del papel al cambio tecnológico. Yo creo que esa resistencia no está, pero en cualquier caso la resistencia al cambio global, general, siempre existe. Tú ahora estabas hablando de la variabilidad y cómo estandarizarla y cuándo no. Claro, en ausencia de digamos, un checklist que tú puedas hacer informático, que puedas contestar, que era un poco lo que planteaba, lo que tratamos de hacer es utilizar los macros, por ejemplo, en Orion o en SIA, para tratar de estandarizar un poco lo que hacemos. Esto tampoco se hace generalmente, es una herramienta que está, pero tampoco se hace. ¿Por qué? Porque la gente tiene resistencia al cambio, piensa que eso le va a dar más faena y que pues no lo tiende a hacer, no tienen una visión. Nosotros ahora tratamos de estandarizar con macros y sabes que estamos haciendo con una persona del equipo, pues tratando de hacer un análisis de lenguaje no natural para obtener datos. Claro, no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo porque la obtención, vuelvo a repetir, si tú no has introducido la información, nadie te la va a devolver, no va a existir. Y en general yo sí que detecto en mis compañeros, porque trato de que el servicio trate de estandarizar todo lo que podamos, estoy convencido de eso, noto resistencia, mucha resistencia al cambio, mucha resistencia a hacer algo distinto a lo que tú vienes haciendo todos los días, ¿no? Entonces, eso solo tú cambias fundamentalmente cuando ves que el beneficio es inmediato para ti mismo y para el colectivo, pero si no te cuesta mucho más, ¿no? La resistencia al cambio de Orion fue brutal, digo Orion porque es lo que utilizamos más, fue brutal, pero rápidamente se vio que sí que aportaba un valor añadido y por lo tanto más o menos se diluía. Ahora hay partes de Orion o partes de SIA pues que son mejorables, ¿no? En definitiva, resistencia al cambio va a haber siempre, esto va a comulgar con todos nosotros y la cuestión es que entre todos, si tenemos que hacer alguna nueva historia electrónica de salud un poquito más avanzada que la que tenemos, pues pensemos mucho en esto. Solo corto, cuando nosotros estamos tratando de hacer esta historia que os comentaba del checklist, había mucho trabajo por detrás porque había muchos colectivos de profesionales que trataron de utilizar y poner ahí la evidencia, ¿no? Pero una de las cosas que más nos preocupaba es que esto puede quedar muy bien, pero si luego llega la consulta y yo tengo que hacer recojo mucha información,
te vuelves a bloquear. Entonces hay que llegar a un acuerdo de lo que tú estabas diciendo. Lo que yo tengo que hacer tiene que ser muy ergonómico, muy rápido, útil y eficaz, ¿no? Y eso es un equilibrio difícil de conseguir. Donde la tecnología nos puede ayudar, seguramente, pero eso hay que tenerlo presente. A nosotros nos preocupaba mucho el rechazo del profesional a cambiar su cultura de prescripción o tu cultura de recogida de datos a una cultura de checklist estandarizada que tenía muchas ventajas, pero que también consume tiempo. Bueno, esto está encima de la mesa y es algo que cuando se tiene que dar un salto cualitativo se tiene que analizar y se tiene que particularizar, ¿no? Sí, al final, yo trabajo yo trabajo en la realidad completamente opuesta a la de Juanjo, y yo que ya me considero madurito, en mi centro de salud soy el joven. Entonces yo todavía soy, además de joven, soy friki. Entonces todavía yo soy el que se me da bien los ordenadores y el que arregla las cosas cuando la impresora no va y esas cosas. Claro, resistencia al cambio toda la del mundo. Y especialmente dentro de toda la sanidad, los médicos. Es decir, somos los más resistentes al cambio y entendemos cualquier petición de estandarización como una intromisión en nuestro trabajo. Y eso, claro, es muy incómodo para intentar implantar cosas nuevas. De todas formas, es lo que decía Juanjo. Al final, esto depende. O sea, tú para poder implantar algo en el ámbito sanitario tienes que mostrarle las ventajas al profesional desde el día cero. Si no, va a ser imposible. Además, los profesionales sanitarios tienen una capacidad de boicot no despreciable. Lo sabéis, os habéis dado cuenta. No sé si alguien, bueno, en cuanto queréis intervenir me lo decís. Bueno, al hilo de esto, ¿no?, de lo que comentáis, entiendo que uno de los problemas que hay también es la rotación, ¿no?, en el uso de los sistemas y de incorporar nuevas tecnologías, la rotación de personal que no conoce esos sistemas y que llega, pues, en periodo vacacional, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo que la solución a todo esto es un poco la docencia. Entonces, quería preguntarle a Clara, por su experiencia, ¿no?, un poco pues, qué soluciones podemos poner a ello. Y aprovechando también, preguntarle si un poco la revolución que ha sido la docencia a distancia, ¿no?, que ha venido empujada por la pandemia, ¿qué pros y contras tiene todo esto? Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de rotación de personal, es verdad que en enfermería hay mucha rotación, pero al final es verdad que la gente al final acaba conociendo el sistema, ¿no? Entonces, en cuanto nacen 2 o 3 contratos, pues lo que es el sistema y el Orión y la historia clínica electrónica la controlan bien y la adaptación no es un problema. También es verdad que todos los estudiantes de enfermería hacen prácticas en los hospitales de la sanidad pública y entonces conocen, por lo menos los de la Universidad de Valencia, vaya. La gran mayoría hacen prácticas en los hospitales de la sanidad pública y conocen Orión cuando acceden al trabajo. De la docencia, pues mira, nosotros una de las cosas que estamos intentando hacer es establecer circuitos de integración a los nuevos profesionales, ¿no? Dentro de nuestro hospital, pues cuando lleguen los nuevos profesionales, nosotros tenemos un campus virtual y poder, pues, hacer algún tipo de formación para, sobre todo, servicios muy especiales, no más que para el sistema, para la historia, no, para el servicio, ¿no? Para servicios como cuidados intensivos o como diálisis, que son servicios que requieren o quirófano, ¿no?, que requieren formación. Entonces estamos intentando hacer algún tipo de curso, ¿vale?, donde se combine un poco la presencia y el apoyo del acompañamiento de los profesionales que ya son veteranos con la formación un poco online. Yo la formación online la veo con muchas reservas. Yo creo que la presencialidad, la pandemia ha hecho daño a ese nivel. La presencialidad no se puede sustituir por un curso online. Es verdad que la formación online llega a mucha gente, pero al final la gente
tiene que querer recibir la formación. Y nosotros tenemos la formación puntúa en la bolsa de trabajo. Y entonces los cursos pues a veces se hacen y por mucho que tú te asegures y que pongas mecanismos para asegurarte de que el vídeo se ve y de que la gente contesta, pues la gente hace los cursos como los hace, ¿no? Entonces, bueno, sí, vale, antes con el mismo dinero llegábamos a 25, ahora con el mismo dinero llegamos a 100, pero ¿cómo llegamos? Pues no lo sé cómo llegamos. No lo sé cómo llegamos, porque todo el mundo ha hecho cursos fregando los platos mientras ve el vídeo, ¿no? Y eso es así. Y el vídeo acaba viéndose, acaba clicándose y eso es la formación online. Si no puntuaran, pues a lo mejor la formación se haría con más interés. Yo creo que la formación, cuando ya cuando ya has hecho los puntos, cuando ya tienes los puntos que toca, entonces es cuando empiezas a formarte en lo que de verdad te interesa. Y esa es mi opinión, no sé si... Sí, de hecho, si miras mis certificados de la ABES, yo sé contratación administrativa. Claro, sí, no. Yo hice, cuando acabé, hice un curso de SPSS sin saber estadística. Y tengo el diploma de SPSS sin saber estadística, ¿sabes? No sé, son cosas así, ¿no? Hombre, si me permites, yo creo que ya que estamos aquí, nuestra empresa, nuestra consellería, en temas de formación, realmente, al menos a los clínicos, a los facultativos, nuestra formación está en manos de terceros. Nuestra formación depende de los laboratorios en general, ¿vale? Y de las sociedades científicas. Es decir, yo no entiendo que una empresa, la formación, en este caso tecnológica, es algo crucial para el devenir de la empresa y lo lógico es que se hiciera intramuros y en horario laboral y que eso tuviera su repercusión, como hace cualquier otra empresa. Pero esto no funciona así porque no funciona así, por no. Presión asistencial y nosotros, claro, no vamos a interrumpir una agenda para hacer esto. Entonces lo tenemos que hacer a deshoras, como tú estás comentando, ¿no? Esto es una reflexión general. En general, la formación, ya sea en este caso tecnológica, a otras veces es legislativa, es decir, ¿qué pasa con la eutanasia? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Todo esto no nos llega fácilmente. No. A nosotros, ni prácticamente a vosotros tampoco, entiendo, ¿no? Yo tengo que, respecto a la formación, y hablo ahora exclusivamente de la parte tecnológica, tengo que romper una lanza a favor de los consultores SIA, aunque solo sea porque yo he sido consultor SIA. Es decir, todos los departamentos tienen una persona que cobra por formar en tecnología a los profesionales. Y eso generalmente se hace o por lo menos se debería hacer y como mínimo saben mis compañeros de mi departamento que yo lo hacía. Es decir, la función de un consultor SIA es patearse los centros formando. Y como muy bien decía Clara, formar no es mandar un PowerPoint con cómo se hace esto. Formar es irte allí, abrir un paciente de prueba y enseñarlo, consultar dudas y verlo. Y hay unas... O sea, eso está regulado, existe, aunque... La formación por pares. Claro, y eso está regulado y existe y en todos los departamentos hay uno y se dedica a eso. Entonces, esa parte la debemos tener cubierta. Es verdad que la formación, pues como muy bien decía Clara, o como decía Juanjo, está en manos de quien está y que además pues tiene los intereses que tiene, sobre todo la formación clínica. Es decir, no vamos a... O sea, cualquier congreso tiene patrocinadores y los patrocinadores tienen una agenda y dependiendo de los sitios se influye más o menos en qué se va a hablar en ese congreso. Y eso pues plantea muchos problemas y eso influye también en esa variabilidad. Es decir, evidentemente, si a ti te han pagado un congreso en el que lo han las alabanzas de determinado fármaco X, pues tú puedes entender que porque el fármaco X es muy bueno o porque alguien ha pagado para decir que ese fármaco X es muy bueno. Y por lo menos, si yo te pago para hacer este congreso, hombre, no vas a... Yo entiendo, ahora no tengo el listado, yo entiendo que nadie se va a subir a esta mesa a decir que Dextro son unos impresentables. No conozco a Dextro, ¿eh? Esto es un ejemplo, por favor. Hombre, de todas formas también pasa una cosa, que con la formación la gente a veces se acomoda, ¿no? Ha habido gente a mí que ha venido a decirme, es que me tienes que enseñar a manejar el Excel. Yo no sé Excel,
pero sé más que ella, ¿no? Y entonces, como sé más que ella, parece que ella piensa que yo le puedo enseñar algo. Y dices, pero es que lo que yo te puedo enseñar de Excel es que lo aprendes en un tutorial. Cógete un tutorial, es que Google está lleno, no tienes que... Pero no, yo es que quiero que tú me lo cuentes, ¿no? Claro, pero es que yo no doy clases particulares, ¿sabes? Estamos un poco ahí, ¿no? La formación supone un esfuerzo y te tiene que compensar. Entonces, lo mejor que puedes hacer para aprender a utilizar algo es necesitarlo. Y resolver problemas, necesitar resolver problemas con él. Sí, conocemos la experiencia esta de que vengan a decirte, ¿no? que necesitan hacer un Excel. Sí. No sé si desde el público me gustaría que... Sí, Mateo. Una pregunta un poco combinada, porque he tomado algunas notas y realmente han sido exposiciones muy interesantes. No por poco conocidas, sino tal vez interesantes por lo manido y por lo conocidas que son y por cómo reiteradamente vuelve lo de siempre, ¿no? Javier ha comentado el tema este de la hipermedicalización de la atención primaria y claro, yo enseguida de la sociedad. No, que está bien, ¿no? Pero está bien porque enseguida me he acordado yo de las urgencias que se quejan de que están saturadas por atención que no son urgencias, porque la primaria no es capaz de absorber esto que no son urgencias, la hospitalaria saturada porque las unidades de atención domiciliaria no son capaces de absorber todo aquello que podría tratarse en casa y no necesitar acercarse a los hospitales, la monitorización, interesante. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista de la primaria, tal vez esa atención, digamos, que no correspondería, se podría paliar con un refuerzo de la atención psicológica y atención social como un eslabón importante en el nivel de primaria, para evitar que el médico, en teoría, tenga que atender esos aspectos que no serían inicialmente médicos. Y si desde la hospitalaria, interesantísimo el tema de la monitorización, ¿no? Se ha puesto en común y se ha intentado aprovechar la experiencia y el camino recorrido en la atención domiciliaria, en las UHDs, ¿no? Porque esa experiencia de ellos, con muchísimas carencias, porque podrían ser pacientes súper monitorizados y no lo están, ¿no? Para intentar superar esas visitas a golpe de calendario, porque como no tengo información objetiva, no sé cómo esté mi paciente, pues por lo menos que venga y lo veo. Un poco esta pregunta, un poco combinada con todos estos aspectos. Gracias. Vale. ¿Psicólogos en atención primaria? Respuesta corta, sí, solucionarían el problema. Respuesta larga, en realidad tampoco tanto. A ver, tenemos el mismo problema. El gran problema de la medicalización en la atención primaria no es tanto que esos pacientes no necesiten un médico, sino que esos pacientes no necesitan entrar en contacto con el sistema sanitario en general. Es decir, necesitamos, en muchos casos, que los pacientes entiendan que no todos los problemas son problemas sanitarios. Esa es la gran dificultad que tenemos ahora. Aparte, bueno, el problema de la accesibilidad a la atención primaria, es decir, el problema de las listas de espera de atención primaria, se arregla igual que lo que hablábamos antes de los informáticos, se arregla con dinero. Eso es muy sencillo. Se arregla poniendo más contratos de atención primaria, reduciendo los cupos, etcétera, etcétera. O sea, arreglar la atención primaria y, por tanto, el resto de escalones mejorar, eso es fácil. No es barato, pero es fácil. Pero el problema de la medicalización es otro. El problema de la medicalización es que tenemos una serie de gente, y sobre todo una gente de una generación muy concreta, que tolera muy mal el no estar bien siempre. ¿Vale? Esto que estoy diciendo igual no se entiende bien del todo, pero es decir, estamos vendiendo a la gente que siempre tienes que estar feliz, siempre todo tiene que ir bien, y si no es así, estás enfermo. Eso, siendo estrictos en la definición clásica de la OMS, de enfermedad es la ausencia de bienestar físico, mental y social, sí que entra, pero claro, le hemos explicado a la gente que el sistema sanitario es la respuesta a todos sus problemas. Además, hay una frase que oímos mucho y que seguro que incluso Juanjo la ha oído en su consulta, que es, bueno, esto alguien me lo tendrá que solucionar. Claro, es decir, yo he tenido pacientes en la consulta pidiéndome una baja porque se ha muerto su perro.
Yo no cuestiono si ese paciente tiene que ir o no a trabajar cuando se ha muerto su perro. Pero lo que es verdad es que se te muera tu perro no es una enfermedad. En eso estamos de acuerdo. Entonces, una baja por enfermedad no es la solución a eso. Si la sociedad tiene que dar otra, o sea, si la legislación tiene que dar otra vía a eso, no lo sé. Y por suerte no me corresponde decidirlo. Pero claro, realmente lo que hace el poner psicólogos en atención primaria, que sí que solucionaría a pacientes que sí que tienen patología, les ayudaría mucho, pero sí que es verdad que si abrimos la puerta de accesibilidad tenemos lo mismo que he comentado aquí. Tenemos un montón de gente yendo al psicólogo, por ejemplo, porque no tiene para comer. Y claro, el psicólogo para eso tiene mala solución. La monitorización, lo que me preguntabas, ¿no? Indudablemente la telemonitorización, el control a distancia tiene muchas ventajas potenciales. Tú puedes actuar en el domicilio con pacientes graves, controlando desde casa. Tú puedes monitorizar a pacientes ventilados en casa. Tú puedes evitar que vengan al hospital. O tú puedes, como estaba planteando, hacer un sistema de, en vez de revisiones periódicas presenciales, estratificar a la población y que puedan venir. Esto está muy bien y potencialmente creo que deberíamos ir hacia allí. Pero hay un problema detrás. ¿Por qué no vamos hacia allí? Porque para recibir toda esa información, tenemos que cambiar el modelo organizativo asistencial. No solo es que yo me pongo detrás de una pantalla o que yo tengo la posibilidad de tener un wearable que me va a descargar la información de la saturación. El tema es que, tengo que tener a alguien que esté recibiendo la información. Y dos, tiene que dar una respuesta. Es decir, tengo que cambiar el modelo, tengo que poner unas personas, un personal cualificado que dé una respuesta y establecer unos protocolos. Es decir, estoy cambiando el modelo completamente. Sin duda, yo creo que esa es una de las líneas de actuación. Lo hemos visto en la pandemia. La pandemia se nos lleva a los hospitales. Yo soy neumólogo. Todos los diciembres, todos los eneros, todos los inviernos... ¿cuántos años llevamos bloqueándonos los hospitales? Pero no aquí, en todo el mundo. O sea, no hay una solución para que cuando llegue un periodo de máxima atención tengamos alternativas. Probablemente sí las tenemos. Hoy en día podemos montar atención hospitalaria con relativa, aunque tiene un precio, ¿no? Pero puedes monitorizar. Puedes descargar. Lo importante es actuar preventivamente, que no lleguen a esa situación. Yo lo que estaba proponiendo aquí es alguna reflexión que he hecho y ahí os necesitamos aquí y a la inteligencia artificial, es que hay una clave en todo esto que es la estratificación, para mí, la estratificación de la población. No todos los pacientes necesitan de todo, ¿vale? No todos lo necesitan lo mismo. Entonces lo que deberíamos de hacer es, ya tenemos sistemas de estratificación por complejidad, está muy bien. Lo que tenemos es que eso traérnoslo a casa y tratar de prestar atención en función de esto. Si yo tengo pacientes con EPOC en la consulta, todos son iguales, distinta gravedad, pero yo soy capaz de estratificarlos, podría algunos de ellos monitorizarlos. Y yo en mi cabeza estoy visualizando un momento donde recojo X variables clínicas y otras variables que puedo recoger y que estas vuelquen directamente. Y a mí, con un sistema de alertas, me está diciendo quién está bien fuera y quién no está bien dentro. Y probablemente el que necesite una atención, y probablemente una atención hoy, ahora, en estos momentos, es aquel que esté fuera de control. ¿Esto es posible? Claro que es posible hacerlo, vosotros lo sabéis mejor que yo. Esto hoy en día es posible hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no cambiamos las estructuras? Porque yo, para poner en marcha eso, necesito un espacio donde tenga equipos de telemonitorización. Necesito de vosotros que hagáis toda la parte y que pongáis los equipos. Y la tecnología está disponible. Pero necesito un equipo y necesito cambiar la estructura. Y ahí es donde tropezamos. De nuevo con las barreras tradicionales. No barreras físicas, sino barreras funcionales. Ostras, a mí me sorprendió que durante la pandemia, en 24 horas cambiamos el hospital de arriba abajo. De arriba abajo. Estructuralmente y sobre todo funcionalmente. Y luego no somos capaces de dar grandes cambios. Parecía que íbamos a innovar muchísimo y no hemos innovado prácticamente nada. Entonces, telemonitorización, bienvenida. El problema es que si tú analizas cualquier dato clínico, publicación científica, que hagan un ensayo clínico, a estos los telemonitorizo y a estos no,
En general, los resultados es que no aporta casi nada, en general, salvo que cambies la estructura. Si tú cuando haces esto, cambias el modelo asistencial y cambias la respuesta a los pacientes y lo haces de otra forma, entonces obtienes resultados. Por lo tanto, lo que estoy diciendo, bienvenida sea todo eso, pero todos, nuestros gerentes, nosotros mismos tenemos que cambiar la estructura. Y esa es la parte. Siempre la tecnología nunca vais a ver que sea problema, nunca, siempre es beneficio. Pero somos nosotros los que tenemos que integrar la tecnología. Y ese es el gran debe, me parece. Aparecen nuevos perfiles profesionales. Ya estaba contando antes que hace SPSS sin saber estadística, utilizar eso. Vamos a ver. Los datos tienen que analizarse correctamente. Habrá casos en los que haya algoritmos absolutamente eficientes que nos permitan descartar o no determinado tratamiento. Es decir, la máquina, digamos, dice este no o este sí, porque está claro. Y en otros casos será necesario ese análisis de datos en profundidad, utilizando algoritmos básicos de BI, que son lo utilizamos ya hoy y, bueno, hoy y ayer, y tal vez dar el salto a algoritmos de inteligencia artificial cuando proceda, de manera que habrá máquinas que descarten, máquinas que den el siguiente paso, donde haya un individuo con un perfil profesional diferente al informático y al médico, que será un analista de datos específico para salud, que se quedará ese trabajo previo entre lo que es la captura, la recepción de todos los datos en bruto, el análisis, y que al final te dirá, hey, a este tienes que verlo, claro, o a este tranquilo que está bien. Evidentemente hace falta, digamos, cambiar el modelo y la manera de pensar las cosas, pero que la tecnología la tenemos. Pero fíjate, si tenemos que cambiarlo, te doy toda la razón, pero un paso necesario previo para que cambiemos el modelo es que empecemos a trabajar juntos. Esto es así, es decir, realmente somos colectivos que estamos trabajando juntos porque os llamamos y resolvéis, pero yo no voy a David y le digo, David, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Voy a David y David es súper receptivo, pero David tiene sus trabas y sus barreras y sus límites y tiene gente por arriba que lo acondiciona. Entonces, pero esta necesidad la tenemos. Los clínicos tenemos hoy en día una necesidad de cambios de estructuras y de apoyarnos en recursos tecnológicos para hacer cambios. Y para eso no es que yo vaya a David a decirle, tengo una idea. Esto es que trabajemos juntos, que pongamos juntos. Y este rol creo que no lo tenemos bien ensamblado en nuestra empresa, ¿no? Sin duda, no lo tenemos. Y esto no quería llegar a este punto. Y esto realmente estaría justificado, y el premio lo tendríamos todos, cuando hay relaciones de sinergia, cuando el resultado es superior a la suma de las partes. Y es este modelo nuevo que no nos atrevemos a poner en marcha. Gracias. Yo creo que estamos un poco volviendo a hablar de la resistencia al cambio, ¿no? Que es muy difícil luchar con el cambiar la cultura que tenemos metida, aunque nos la creamos, aun creyéndonosla, es difícil, ¿no? El dar el paso y el encontrar cómo hacerlo, ¿no? Y te encuentras con muchas dificultades. Sí, porque hay una cosa más que a los sanitarios siempre nos pone muy nerviosos, que es la responsabilidad asociada a la toma de decisiones. Es decir, y eso los sanitarios lo tenemos siempre muy presente, y es bueno, vale, si este paciente va mal, el juez ¿quién va a ir a buscar? Y eso es un elemento de la resistencia también, es decir, cuando las decisiones las toma un algoritmo y haya que... Los algoritmos no acertarán el 100% de las veces, nunca, nadie acierta el 100% de las veces. ¿Qué pasará con esos pacientes? Sí, sí, y los médicos también. Y aún así tampoco aciertan el 100% de las veces, ¿eh? Bueno, sintiéndolo mucho, tenemos que dar por concluida la mesa, porque, bueno, sabéis la premura que tenemos con el tiempo. Espero que esta mesa haya servido un poco para tumbar esas resistencias, ¿no? Un poquito. Y nada, agradeceros a todos vuestra atención y sobre todo a nuestros ponentes por haber aceptado nuestra invitación y por todo lo que nos han contado tan interesante. Gracias. Gracias a vosotros.